Paz del Señor, ¿cómo están? Shalom. Qué bueno es compartir esta reunión. Qué lindo lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos compartiendo los agradecimientos al Señor, estamos contando testimonios, cosas que están pasando en estos días, en nuestras vidas, en la familia, en la iglesia, en el barrio, ¿no? Y son cosas tremendas que está haciendo el Señor. Gloria a su nombre por todo esto. Bienvenidos una vez más a los que están por primera vez o que hace poquito que se unieron al grupo. La verdad que estamos muy gozosos, los que ya tenemos años en el camino del Señor, de poder compartir con ustedes estas reuniones. Bien, ahora vamos a la palabra del Señor, porque todo esto que estamos viviendo es muy lindo, lo que estamos compartiendo es hermoso, pero la palabra del Señor es la que se mete en nuestro corazón y dice la palabra que es como una espada de doble filo, es más cortante que una espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra del Señor es la que nos permite discernir qué cosas son las que quiero yo y qué cosas es la voluntad de Dios. Entonces yo, al poder separar estas cosas, puedo empezar a entender qué es lo que quiere Dios de mi vida y poder dejar de lado aquellas cosas que son pura ilusión mía, ¿no? Porque no se puede vivir de ilusiones, pero sí debemos vivir por fe. Son dos cosas distintas. La ilusión es algo que es mentira. La fe puesta en Yeshua es fe en la verdad, porque Yeshua, Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie puede llegar a papá. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bien, hermanos, vamos a la palabra. Un pasaje que a lo mejor muchos ya conocen. Mateo 8, 23 al 27. El que tiene Biblia, búsquelo. Y si no, escuche. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bien, hermanos, esto fue un hecho puntual en el ministerio que tuvo el Señor cuando estuvo en la tierra y sus discípulos que estaban con él. Y cada vez que el Señor llevaba a sus discípulos a una situación así tan extrema era para que ellos aprendieran. La pregunta que yo les quiero hacer para empezar a escudriñar esta palabra es esta. ¿Cuánto conoces a Yeshua? ¿Cuánto conoces al Señor? ¿Qué conoces del Señor? Y alguno dirá, y a mí de chiquito me llevaban a la iglesia, me hablaban, mi abuela me hacía leer la Biblia, como me pasó a mí cuando era chiquito. Después me di cuenta de lo que estaba haciendo mi abuela, ¿no? Que me estaba instruyendo. Sí, yo cuando era joven fui a un grupo de jóvenes, etcétera, ¿no? Así que algo sé, yo me bauticé, pero bueno, hace mucho tiempo, después me aparté. Y así cada uno dirá lo que sabe del Señor, ¿no? Pero acá lo importante es que te revela el Señor de sí mismo, no que te dicen solamente los demás. Esta palabra que estamos compartiendo hoy, vos estás viendo un video, me estás viendo a mí, pero en realidad te está hablando el Señor. Y el Señor a su tiempo, esta palabra te la va a confirmar en tu corazón, ¿sí? Entonces, los discípulos que seguían al Señor todo el tiempo, o sea, se suponía que ellos conocían al Señor. Pero cuando se suben a la barca, no sabían lo que Yeshua estaba por permitir, lo que estaba por hacer. Él sube y como estaba cansado, agotado, porque él estaba siempre ministrando a la gente, orando por las personas, sanando enfermos, bendiciendo niños. Todo el tiempo el Señor, la gente lo buscaba, no lo dejaba descansar. Entonces cuando él se sube a la barca, se acuesta y se duerme. Y los discípulos, como algunos eran pescadores, conocían cómo llevar adelante la barca. Entonces el Señor dijo, listo, que ellos manejen, yo me acuesto a dormir. Porque cuando llegaban al otro lado, le esperaba un largo trecho. Entonces el Señor se acuesta a dormir y en medio del viaje se levanta este viento, una tempestad, y las olas empiezan a anegar la barca, el agua se le empieza a meter por todos lados, y yo no sé cómo era,
pero Yeshua dormía. Los discípulos desesperados le dicen: Señor, sálvanos. Me imagino que a los gritos, porque en medio de una tempestad en el mar, imagínate el ruido, las olas, imagínate cómo se movería la barca. Así que a los gritos, clamando que el Señor haga algo. Y entonces el Señor se levantó, se incorporó, se habrá agarrado a alguna cuerda, porque evidentemente la barca se movía. Y entonces le dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Como diciéndole: sí, estoy acá. Ellos clamaban salvación, cuando el nombre del Señor quiere decir eso. Yeshua quiere decir Yahweh salva. O sea, Yahweh es el nombre del Dios de Israel, ¿no? De nuestro Dios. Y Yeshua quiere decir justamente eso, Yahweh salva. Cuando ellos dicen sálvanos, él estaba ahí, la salvación estaba ahí. Bien, y entonces dice que el Señor hace callar, reprende al viento y al mar y se calma todo. Y todos se maravillaron y dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Quiere decir que los discípulos pasaban tiempo con el Señor, caminaban con el Señor, comían con el Señor, dormían en el mismo lugar que el Señor, andaban en barca, iban donde el Señor iba para ayudar a las personas, para sanar enfermos. O sea, ellos andaban con el Señor, pero todavía no sabían quién era el Señor. Todavía no se podían dar cuenta. Por eso la pregunta: ¿quién es este hombre? ¿No? Bien, hasta acá un hecho más, una enseñanza. Demostramos otra vez que los discípulos no tenían tanta fe y que el Señor inclusive los exhorta, ¿no? Como que los reprende por esto. Ahora, en el mismo Evangelio de Mateo, si vamos al capítulo 14, versículo 22, volvemos a tener una situación parecida. Miren, dice: enseguida Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él se despedía de la multitud. El Señor había atendido una multitud, habían comido multitudes por una multiplicación que él hizo. Así que el Señor se tomaba el tiempo de despedir a la gente. Eran multitudes, estamos hablando de miles y miles de personas. Y el Señor se tomaba el tiempo para despedirse de las familias, de los niños. Tremendo el amor del Señor, ¿no? Dice: despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, los discípulos se suben a la barca y se van hasta el otro lado, ¿sí?, del lago, del mar. Y el Señor, en lugar de agarrar otra barca y salir, el Señor se va a orar solo al monte, ¿sí? Así que, mientras los discípulos navegaban, el Señor se va a orar al monte. Quiere decir que esta vez los discípulos estaban solos en la barca. Y Yeshua estaba solo en el monte orando, ¿sí? Entonces dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Primero que nada, acá podemos ver, el viento era contrario. Y eso hacía que el agua forme olas y las olas azotaban a la barca. En la palabra de Dios se nos revela en Apocalipsis que las muchas aguas son el símbolo de naciones, pueblos y mucha gente, ¿sí? Entonces, cuando en la palabra del Señor muestra que hay muchas aguas, en realidad no es importante el agua, sino que está simbolizando algo. Es mucha gente. Y el viento, ¿sí?, la palabra viento en griego es pneuma, ¿sí? Y acá está en castellano, pero en realidad el original está en griego. Y entonces la palabra pneuma quiere decir viento, pero también quiere decir, o aire, ¿sí?, viento, aire, pero también quiere decir espíritu. Y esto es tremendo, porque acá dice que el pneuma, o sea, el viento, el espíritu, era contrario. O sea, ¿quiénes son los espíritus contrarios? ¿Quiénes son los adversarios? Los demonios, los espíritus inmundos. Se levantaron contra la barca. Este viento, estos espíritus se levantan contra los discípulos para aterrorizarlos y tratar de matarlos, de hacerlos entrar en pánico y que su fe se destruya. Aparte, estaban solos en este sentido, en que físicamente Yeshua no estaba con ellos en la barca, físicamente no estaba con ellos en la barca.
Pero Yeshua estaba en el monte orando. Y yo tengo una pregunta, porque yo siempre me pregunté cómo pudo haber pasado eso. Y un día pensé, ¿y por quién nosotros pensamos que el Señor estaba orando? Yo estoy seguro que el Señor se fue al monte y los dejó solos y se puso a orar. Y Él decía, este es el tiempo donde ellos tienen que conocerme más profundamente. Entonces Él estaba orando y estaba meditando todas estas cosas por ellos. Entonces dice que cuando ya la barca se anegaba porque el viento era contrario, estaba azotada, dice a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Yeshua bajó el monte de donde estaba orando y empezó a caminar por las aguas hasta llegar a donde estaba la barca azotada por las olas. Y entonces los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. O sea, ellos vieron a Yeshua que venía caminando sobre las aguas y ellos, en lugar de alegrarse porque el Señor venía, no lo reconocieron y tuvieron miedo, entraron en pánico. Dice que dieron voces de miedo, empezaron a gritar como locos. Me imagino como en las películas de terror, los gritos esos, ¡ah! Porque pensaron que era un espíritu malo, un fantasma, alguien que les venía a hacer daño. ¿Ven lo que estoy diciendo? A veces nosotros pensamos que conocemos al Señor, pero hay situaciones en nuestra vida donde parece que nuestra barca está por ser destruida por los vientos y el agua, donde los vientos sí simbolizan a los espíritus inmundos, pero las aguas son movidas por los vientos y las aguas simbolizan a las personas. Por eso, y esto está bueno para aprender, porque a veces nosotros nos desconcentramos de la voluntad de Dios, que es llegar al otro lado con la barca. Porque el viento, Satanás, los espíritus inmundos empiezan a mover a las personas contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si Dios te dijo, anda al otro lado, si Yeshua te dijo, esto es lo que tenés que hacer, aunque se levante el viento y mueva las aguas, vos tenés que cumplir la voluntad de Dios porque Dios está con vos. Y aunque vos no lo veas físicamente, en el espíritu está con vos. Por eso cuando Él viene caminando sobre las aguas, y hermanos, ahí esto es tremendo, porque Yeshua le estaba revelando. ¿Y por qué el miedo de los discípulos? Porque había revelación. Empezó a haber revelación de quién era Yeshua. Ya no solo era aquel que al solo decirlo, el viento y el agua se calmaban, sino que además Él caminaba sobre las aguas. Él tenía algo que nadie había hecho, caminó sobre las aguas. Entonces en ese momento ellos se llenaron de miedo por lo desconocido. Algo que nunca habían visto, ni oído, ni vivido. Yeshua caminando sobre las aguas. Entonces ellos con el miedo se perturbaron, dice la palabra. Y dice entonces inmediatamente, Yeshua les habló diciendo, tengan ánimo, tengan confianza, estén tranquilos, yo soy. Le dijo, yo soy. Acá estoy con ustedes, el que hizo los cielos y la tierra, las aguas, el que todo le obedece. Acá estoy, tengan confianza. Tengan fe, tengan ánimo, no se desesperen, dijo el Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Yeshua. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Y al momento Yeshua extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren, esto es tan parecido a nuestras vidas. Nosotros ya hemos visto al Señor obrar de manera milagrosa, poderosa. Los que conocemos al Señor hace unos años, hemos visto gente sanada de cáncer, gente sanada de diagnósticos imposibles, gente que estaba dada de baja en los hospitales. Nosotros vimos cómo oramos por ellos, clamamos al Señor y muchos de ellos fueron levantados cuando los médicos decían despídanse de ellos porque ya no tienen más vida.
Y el Señor les dio vidas y siguen entre nosotros algunos. Entonces, ¿cómo nosotros vimos todo eso, el poder tremendo del Señor? Bueno, así es que los discípulos ya habían visto que Yeshua era capaz de calmar el viento y las olas, el mar. Todo le obedecía. En este momento Pedro fue el único que se animó. Porque cuando Yeshua le dijo, yo soy, tengan ánimo, Pedro dijo, Señor, si sos vos el que está permitiendo todo esto, entonces yo quiero caminar como vos sobre las aguas. Y acá esto es tremendo, el mensaje que esto tiene y que en esta noche el Espíritu Santo quiere que nos quede grabado a fuego en el corazón. No escuches ni al viento ni las olas de las aguas. Escuchá la voz del Señor, obedecé el mandamiento del Señor, obedecé lo que el Señor te dijo. Dice que Yeshua, al ver la fe de Pedro, dijo, vení. Y entonces lo llamó. Y Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Era la fe de Pedro, pero también era la voz del Señor que le dijo, vení. Entonces las aguas donde Pedro pisaba no se hundía, porque Yeshua le dijo, vení. Y Pedro le creyó. ¿Qué te está diciendo el Señor en este tiempo de tu vida? ¿Le estás creyendo? ¿Le estás obedeciendo? Si el Señor te dio una instrucción, no hagas como a vos te parece, hacé como Él te dijo. Porque como Él te dijo vas a tener éxito, como Él te dijo vas a prosperar, como Él te dijo vas a avanzar y no te vas a hundir. Pero dice que Pedro, mientras iba caminando sobre las aguas, iba bien, dice que en un momento empezó a prestarle atención al viento, a las olas, y se empezó a hundir. Y como se empezó a hundir, empezó a clamar, Señor, sálvame, me muero, me ahogo. Y el Señor lo tomó de la mano y lo sacó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estabas tan cerca, ya habías entendido lo que tenías que hacer. ¿Por qué a último momento escuchaste a las personas? ¿Por qué a último momento escuchaste al enemigo? ¿Por qué a último momento dejaste que los demonios te convenzan? ¿Por qué a último momento le creíste más al noticiero? ¿Le creíste más al ministro de Economía? ¿Le creíste más a las personas que vos vas a trabajar y te dijeron, no, esto es un desastre, nos vamos a morir de hambre, Argentina va a explotar? ¿Por qué le creíste? Si tu vida depende del Señor. Él habló, Él lo va a hacer. Entonces, que en esta noche, mis hermanos, podamos enfocarnos en el Señor y decirle, no voy a escuchar más a los espíritus inmundos. No voy a escuchar más, Señor, a las personas que solo hablan de cosas malas que van a pasar y que todo va peor. Te voy a escuchar a vos, Señor. Porque yo sé que vos vas a hacer que camine sobre estas aguas y pueda llegar a la barca y pueda llegar al otro lado y cumpla tu voluntad. Dice después, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermano, en este tiempo lo que tiene que suceder es que puedas reconocer quién es Yeshua. Él es el Hijo de Dios. Y esto quiere decir que Él es Dios mismo hecho hombre. Y hoy nosotros le adoramos y veneramos su nombre y le honramos obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo lo que Él nos manda a hacer. Entonces, si Él te da instrucciones sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, obedécelo para que todo lo que hagas prospere y te vaya bien. Hacé conforme a la palabra de Dios. Si Él te dice que con el bien venzas al mal, no hagas el mal, no devuelvas mal por mal. Devolvé bien aunque te hagan mal. Él dice, hacé con los demás como te gustaría que hagan con vos, aunque no lo hagan con vos. Hacelo. Porque el que mira y el que recompensa es el Señor. Entonces este es un tiempo, hermano, donde tenemos que hacer la voluntad de papá como Él quiere que la hagamos, no como nosotros queremos.
Animate. Y en esta noche el Señor te está diciendo, ¿querés caminar sobre las aguas? ¿Querés hacer lo que nunca nadie hizo? Lo que vos nunca habías visto, lo desconocido, lo nuevo, pero que el Señor te promete, te dice, tené fe, tené ánimo, yo soy. Acá está el Señor. Que toda la desesperanza, que todo el desánimo en esta noche se vaya de tu corazón y de tu mente. Desechá el desánimo y confía en la palabra de Yeshua. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás y empieces a orar y le digas, Señor, si sos vos el que me está hablando en esta noche, Señor, yo te pido que yo también pueda caminar sobre las aguas, que yo también pueda desechar las palabras humanas, las palabras, Señor, que me llevan al fracaso, que me llevan al desánimo, que me llevan a la depresión, que me llevan a los pensamientos de muerte. Yeshua, si sos vos el que me está hablando en esta noche, quiero conocerte, quiero aprender a caminar sobre las aguas, quiero ser tu hijo, quiero ser tu discípulo. Abrí tu corazón al Señor ahí donde estás. Decile todas estas cosas. Te pido perdón por mi falta de fe, te pido perdón porque muchas veces, Señor, he desechado la fe pensando de que yo no podía o que vos no ibas a poder hacer nada. Te pido perdón. Y hoy me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti como Pedro empezó a caminar sobre las aguas para ir hacia vos. Y en el nombre de Yeshua vas a conocer y ver cosas que jamás te imaginaste, como cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Papá, yo te ruego en esta noche, Señor, que a cada uno de mis hermanos que está escuchando la palabra, los llenes de fe. Pero te pido, Señor, que los fortalezcas para desechar en esta hora todo desánimo, que se rompa toda palabra de desaliento que la gente ha dicho sobre la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo pueda entrar en los corazones que se han abierto por primera vez. Porque tú, Señor, puedes restaurar la familia, el matrimonio, la relación con los hijos, con los padres. Tú, Señor, puedes proveer trabajo. Tú, Señor, puedes dar lo que hoy parece imposible. Tú puedes sanar, tú puedes hacer milagros. Pero lo más importante es que puedes, como pidió Pedro, sálvame, Señor. Tú puedes dar salvación. Así que todo aquel que reconoce que Él es el Hijo de Dios y le entrega su vida a Yeshua y le reconoce como Señor y camina por fe, ese será salvo. Señor, que tu Espíritu obre en el corazón que se ha abierto en esta noche, para la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Amén. Hermanos, me gozo y me alegro de lo que estamos compartiendo. Si vos en esta noche le abriste tu corazón al Señor, no dudes en compartirlo con los hermanos. Y si querés charlar de algo, ahí están los teléfonos de los hermanos. Podés comunicarte, ¿sí? Esta misma noche para que podamos estar charlando, para animarte, para que el Señor consuele tu corazón y Él te va a seguir hablando. Así que confía en Él, confía en Él. Los bendigo, mis hermanos, los amo, los extraño. Ya nos vamos a ver pronto todos, un viernes reunidos acá en el local. Pero mientras nos seguimos animando los unos a los otros y nos seguimos edificando en la palabra del Señor. Bendito es el nombre de Yeshua, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Shalom, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno.